Ahí está, ahí empezamos a grabar. Muy bien. Bueno, entonces, como decíamos, todos los temas tienen relevancia para alguien que va a ser usuario de la matemática, pero Profe, vemos blanco. en blanco. Bueno, Sí. a ver si volvemos. Ahí está. Ok. Bueno, entonces, pero mínimos cuadrados es muy interesante para alguien que está adquiriendo datos y quiere a partir de eso deducir o leyes, no tanto, digamos, eso supone que la teoría nos da la relación entre las variables que medimos, sino más bien valores de parámetros, ¿sí? Bueno, hay toda una parte de estadística de este tema que tiene que ver con la validación de cuán confiables son los parámetros, cuántos considerar y un montón de hechos que no vamos a abordar acá porque no es un curso que incluya estadística. También ustedes van a tener un curso especialmente dedicado a temas estadísticos, aplicados a la ciencia que ustedes estudian, pero está muy conectado esto. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista eh, algebraico-matemático, ¿no? Vamos a ver, uno dice, bueno, quiero buscar esto, que es la mejor aproximación que uno puede hacer a una función, a una tabla de datos con una función conocida y fija, y lo que tiene que hacer es ajustar los parámetros para que los errores sean los más chicos posibles en algún sentido. El sentido que vamos a ver nosotros es el clásico, que es de mínimos cuadrados, pero no es el único posible y en algunos casos puede no ser el mejor. O sea, toda la estadística clásica se basa en que los datos son más o menos buenos y que uno no tiene un error muy, muy significativo en alguno de los datos. ¿Está bien? Estos métodos son sensibles a errores que no son de medición, donde uno dice, bueno, yo tengo un instrumento que mide los errores con más o menos un 3%. ¿Está bien? Eso cae dentro de la teoría clásica, que es la que nosotros vamos a estudiar, pero hay otro tipo de errores que pueden ser, bueno, cuando tipié los datos, eh, me puse mal la coma, y entonces en vez de considerar que eran 1 milímetro, consideré que era 1 centímetro, porque puse 10 milímetros, o una cosa así, digamos, cuando los errores son digamos, porque alguno de los datos está horriblemente, o sea, no tiene ninguna relación con la realidad. Entonces eso nos cambia todo. ¿Está bien? Entonces hay otro tipo de métodos, digamos, que son más robustos, así se llaman, que no están tan influenciados por un dato atípico, ¿sí? Pero no entramos en eso, nosotros vamos a ver más lo clásico clásico. Entonces vamos a ver cuál es el problema que nosotros vamos a abordar. Es, como al principio, una tabla de valores y lo que queremos es lograr un ajuste con una función conocida. ¿Está bien? Y lo que queremos es ajustar los parámetros. Y acá la diferencia que al final de la clase pasada mencionamos es que no es que nosotros vamos a cambiar el tipo de función en términos de la cantidad de datos. O sea, uno fija de antemano qué tipo de función va a ser. Una función lineal, una función cuadrática, una función exponencial. Y los parámetros que tenga esa función. ¿Sí? Y a partir de los datos vamos a tratar de ajustar esos parámetros para lograr el mejor ajuste en el sentido de mínimos cuadrados. Bueno, entonces uno espera que pueda, qué sé yo, tener, no sé, ajusto por una función lineal, pero tengo 100 datos. Bueno, digamos, no voy a usar un polinomio de grado 100 ni ninguna función que tenga 100 parámetros, sino una función que tiene solamente 2 parámetros. Por eso decimos que la cantidad de parámetros es mucho menor que la cantidad de datos. Bueno, y lo que hacemos es minimizar la suma de los residuos al cuadrado. Por residuo entendemos el valor observado menos lo que vale mi modelo, mi función que estoy ajustando con los parámetros inclusive, eso es el residuo,
los RJ, y estoy minimizando la suma de esos al cuadrado. ¿Está bien? Esto un medio, ya dijimos, era por comodidad para que cuando derive se vaya con el 2 del cuadrado, nada más que para eso. Total, minimizar una función y minimizar la función dividido 2 es lo mismo. Bueno, entonces estamos con esta fórmula de error. Acá es donde puede haber, digamos, yo podría cambiar. Es razonable pensar que los errores, los residuos tienen que ser positivos, ¿no? O sea, yo tengo que sumar los residuos positivos. ¿Por qué? Porque si acá hubiera algunos que son positivos y otros que son negativos y justo se cancelan, pensaría que el ajuste es perfecto, cuando en realidad fue que los errores, el error total me dio 0 porque se canceló positivo con negativo. Entonces el cuadrado los hace positivos. Uno dice, ¿por qué no tomar módulo? Sí, uno perfectamente podría tomar módulo, no sería mínimos cuadrados, obviamente, pero uno podría tomar la suma de los módulos, y eso da lugar a otra forma de hacer el ajuste, ¿sí? Y que no es equivalente a esta, no es que es más o menos lo mismo, no. Puede ser diferente a lo que estamos haciendo acá. ¿Está bien? Es más difícil de resolver quiénes son los parámetros que hacen en la minimización cuando pongo módulo en vez de cuadrado, y tiene la ventaja, eso es la desventaja, la ventaja es que es menos sensible lo que decíamos recién. Eso va a ser menos sensible a valores atípicos. ¿Está bien? Porque fíjense que un número grande elevado al cuadrado va a ser más grande aún. Entonces, uno piensa que si uno tiene un residuo grande porque se equivocó en, no sé, en el valor de IJ, puso 10 veces IJ, eso va a tener mucho peso, esa medición anómala, esa que está mal por razones, no errores de medición, sino por otras cosas, y va a hacer que los parámetros se corran y yo ajuste de otra manera una cosa que en realidad ese valor lo que tendría que haber hecho es tirarlo. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer así, que es lo clásico y lo fácil de estudiar matemáticamente. ¿Eh? La minimización de esto no es difícil. Bueno, ya dijimos, los RJ son los residuos. Entonces, bueno, no vamos a buscar polinomios de grado 100 o funciones complicadísimas, nosotros nos vamos a quedar en lo que haga falta, ¿no? Lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, la función que uno quiere usar. Y eso muchas veces está determinado porque uno no conoce los parámetros, pero sí conoce la ley que liga las variables x e y. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de la vida real, si consideramos esto la vida real, la relación entre, dada una cantidad de sustancia, un volumen, un volumen molar, qué sé yo, de un gas, y uno dice, bueno, hago un experimento de termodinámica, caliento o aumento la presión, o lo que sea que esté controlando, y quiero ver la relación entre estas variables. Por ejemplo, tenemos un gas en un recipiente cerrado y calentamos. Y a medida que lo hacemos lentamente para que se alcance el equilibrio termodinámico, no una cosa violenta, y entonces miramos temperatura y la temperatura la medimos con un termómetro y con un manómetro medimos la presión. Y vemos la relación que hay entre esas dos variables. ¿Está bien? Bueno, en un gas ideal uno sabe, nunca me acuerdo si es Boyle-Mariotte o, creo que es Boyle-Mariotte, la relación entre presión y temperatura. Bueno, si dije una pavada, ustedes sabrán. Ley de Ohm, relación entre, tengo un conductor que tiene una cierta resistencia al paso de la electricidad. Bueno, la diferencia de potencial entre las puntas y la corriente que circula por ese conductor está relacionado más o menos linealmente, en ciertos rangos bastante amplios. La ley de Ohm no es una ley en el sentido de que no es el fundamento de la física, pero porque habla sobre materiales, distintos materiales, pero es algo que se puede aceptar como perfectamente válido en un rango muy amplio de tensiones y corrientes.
¿sí? Por supuesto que si uno hace pasar por un cable 10.000 amperes, las cosas cambian porque, por empezar, el calor que genera eso va a hacer que se funda el cobre, pero en principio uno dice en un rango muy amplio de corrientes y de diferencia de potencial, hay una relación lineal entre diferencia potencial y corriente. La ley de Planck, que da lo que creo que habíamos comentado en la clase pasada, la energía por cada pedacito del espectro, es decir, uno dice, calienta a una cierta temperatura un cuerpo, empieza a emitir luz o radiación electromagnética que va desde, qué sé yo, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y analizo eso para cada frecuencia tengo una densidad de energía que está emitiendo ese cuerpo. ¿Está bien? Y que es característico de la temperatura, básicamente, y eso es la ley de Planck. Que por otros motivos, la primera idea es que esta relación era, o sea, la física clásica daba que esta relación era una cúbica, ¿sí? Pero eso después no se ajustaba a los datos. ¿Sabe? Entonces, la ley de Planck es interesante que surgió a partir de los datos, se estableció la ley, ¿sí? Y entonces Planck tuvo la idea extraña de decir, bueno, la energía no se emite en forma continua, sino que hay unos cuantos de energía en los cuales la materia emite o recibe energía. Entonces, a partir de esa predicción que el tipo hizo, pero a partir de esta fórmula, ¿no? El tipo se habían medido en cuerpos a distintas temperaturas, cuánto irradiaba en cada longitud de onda, en cada frecuencia, y se había hecho dibujitos, y bueno, y eso no correspondía a la ley que se conocía, que debería ser una potencia, y igual una potencia de la frecuencia, que creo que era cúbica, no me acuerdo bien. Y bueno, y la corrección la hizo Planck, y bueno, y agregó el término que ahí hacía que el ajuste fuera perfecto, pero fue la primera, o sea, lo hizo para que se ajustaran los datos. Y a partir de eso, bueno, se produjo la revolución en la física que se produjo a partir de la teoría cuántica, ¿no? de la mecánica cuántica. Pero el primer indicio de que algo estaba mal en la física clásica era que esto que debería que ser una potencia no lo era. ¿Está bien? Bueno, la desintegración radiactiva, que uno tiene acá un ejemplo de algo que decae exponencialmente en el tiempo, en este caso la cantidad de la población de átomos radiactivos que hay en una sustancia, qué sé yo, no sé, habíamos dicho carbono 12, carbono 14, un isótopo, digamos, que es inestable, o uranio 235 y 238, o cesio, bueno, no sé, digamos, todas esas cosas de lo radiactivo, el mundo de lo radiactivo, que las poblaciones de átomos radioactivos, como tienen un tiempo medio de vida, que es, digamos, cuánto tardan o sea, qué probabilidad hay de que se decaigan, emitan radiación y se vuelvan el isótopo estable, bueno, eso lo hacen a una cierta velocidad y eso da una tasa de decaimiento de la cantidad de la población radiactiva. Bueno, entonces esos son, qué sé yo, ejemplos de leyes posibles. Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo que podemos hacer esto, como para ilustrar cuál es el método de mínimos cuadrados. Entonces, suponemos que tenemos una relación lineal entre las dos variables, ¿sí? X e Y se miden, tengo una tabla de valores, y lo que yo supongo es que cada una de estas observaciones va a ser una función lineal con parámetros fijos, alfa y beta, en función de los X. ¿Está bien? Entonces proponemos esto. Ok, entonces con esos dos valores, tenemos que calcular quiénes son esos dos valores. Lo que queremos es que, bueno, esto obviamente va a ser un sistema indeterminado, salvo que justo todos estos puntos X, Y estén perfectamente alineados, lo más probable es que esto no tenga solución. ¿Sí? Entonces, si yo estoy pensando que estos son observaciones hechas con un error, por pequeño que sea, ya
desde el punto de vista matemático, no van a estar alineados, ¿sí? Entonces no voy a tener solución si n es mayor que 2. Si tengo 3 o más puntos, probablemente que, aunque la relación sea estrictamente lineal, pero yo lo medí con error, los valores de i, entonces eso va a hacer que no sea exacto no tenga un alfa y beta que resuelvan estas ecuaciones. Bueno, entonces lo que queremos es la solución de mínimos cuadrados, es decir, mido el error para cada alfa y beta que proponga como la suma de los cuadrados de los residuos, es decir, la resta entre el Nico, valor... Sí, que te interrumpa. ¿Puedes repetir bien lo que era sobredeterminado? sobredeterminado, sí. Sobredeterminado quiere decir esto, un sistema donde tengo solamente dos incógnitas, en este caso, por ahí eso lo debería mencionar con más cuidado, las incógnitas en este problema no son X e Y, las incógnitas son alfa y beta, ¿está bien? Contrario a lo que siempre, las letras que uno usaba, en este caso X e Y son datos porque son los datos observados, ¿sí? Y entonces uno quiere determinar alfa y beta. Entonces, como incógnitas tengo alfa y beta, son las únicas dos incógnitas. Ahora, yo hice 100 mediciones, supongamos. Entonces tengo 100 relaciones que tienen que cumplir alfa y beta. Entonces, sobredeterminado es un sistema, en este caso es lineal, un sistema en el que tengo muchas más ecuaciones que incógnitas. Normalmente uno espera que un sistema sobredeterminado no tenga solución. ¿Sí? Si yo al azar elijo, vamos a plantear eso. Si yo al azar escribo, no sé, 2, escribo, si tuviera algo para escribir, 2 es igual a alfa más beta por 1,7. 3 es igual a alfa más beta por 2,9. Hasta si paro acá, posiblemente pueda despejar. ¿Sí? Ahora, si sigo y digo, bueno, 4 va a ser alfa más beta por 7,8. Ya cuando puse la tercera ecuación, así, los números que se me ocurrieron, lo más probable es que esto no tenga solución. O sea, yo lo que digo es, agarro este punto, el Claro. 1,72. Sí, decime. No, como que conseguirías distintos valores de los mismos parámetros. Exactamente, no hay un juego único de parámetros. Yo digo, sí, lo más probable es que estos puntos estén así. Entonces, por acá no pasa ninguna recta. No hay ninguna recta que puedo agarrarlo de A2 y tengo una recta. Pero no puedo tener una recta que pase por los tres. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar una recta que haga que estas diferencias sean lo más chicas posibles en algún sentido. Ah, ¿Sí? bien, bien, gracias. Sí, sí, ahora sí. Y digamos que el n sea mayor a 2 para que el sistema sea sobredeterminado, en este caso, digamos, para el modelo lineal, ¿no? Sí, claro. No es siempre, claro. Si yo tuviera 5 parámetros, ¿sí? Posiblemente, o sea, sobredeterminado va a ser cuando n sea mayor que 5. Cuando tenga más Claro. ecuaciones que incógnitas para ese caso. Ok. ¿Está bien? Y ahora la pregunta de Franco. ¿Esto es siempre a partir de dos valores XY ya conocidos? ¿No podría ser a partir de más valores ya conocidos? Por supuesto, estamos, no sé si esta es la pregunta de Franco, pero uno podría, o sea, más adelante, no hoy supongo, pero uno podría decir, bueno, yo tengo una tabla de valores X1, X2, XK, y tengo un valor Y. Y hago observaciones, qué sé yo, 1, 2,1, menos 3,8, 11,4 igual a 27,2. Y tengo así una lista de valores en donde puedo tener muchas más variables que 2, y yo lo que estoy planteando que y es una función de x1 hasta xk, y además de parámetros, alfa 1, alfa m. ¿Sí? Esto sería un modelo generalizado con muchas variables,
¿sí? Y eso después lo vamos a estudiar. Por ahora estamos pensando que tengo solamente una variable independiente y una variable dependiente, y tengo un modelo I igual a f de x. Y es más, por ahora estamos pensando que la relación es lineal, pero no hay ninguna razón para que sea lineal, podría ser de otro tipo. ¿Está bien? Entonces, podría tener muchos más valores, podría ser más complicada la función, todo eso lo vamos a ir incorporando, pero siempre es la misma estrategia, minimizar estos errores. ¿Está bien? Entonces, ese es el problema que estamos planteando. ¿Está bien esto? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces vamos a ver si volvimos de una. Bueno. Entonces, acá lo que estamos diciendo es esto. Minimizar va a ser los parámetros óptimos, en el sentido de mínimos cuadrados, va a ser aquellos que hagan lo más chico posible esta suma de cuadrados. ¿Está bien? Bueno, esto se usa muchísimo. Hasta yo diría que no conozco el caso de las ciencias relacionadas con la biología, pero lo que digo es que yo, digamos, por lo que conozco de astrónomos, hacen, yo diría, un abuso de esta herramienta, ¿sí? Cualquier cosa tiene una tabla de valores y, digamos, buscan la forma de ajustar alguna función que proponen a mínimos cuadrados. ¿Por qué digo que es un abuso? Porque a veces no tienen ni idea de cuál es la ley, igual y la inventan. ¿Está bien? No está mal, digo, no es que estoy hablando mal de los astrónomos, simplemente lo que estoy diciendo es, cuando uno tiene muy pocas herramientas, porque puede hacer muy pocos experimentos, en realidad lo único que puede hacer son observaciones y de algunas cosas, la cosa se vuelve complicado y esto se convierte en una herramienta, digamos, que es bastante utilizada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver si se entiende esto, si no, pasamos el papel y hacemos las cuentas. Yo digo, quiero minimizar esta S, que a veces se llama, con la letra griega G cuadrado, se lo llama a veces a esto. Pero es el error, la suma de los errores de los residuos al cuadrado. ¿Qué quiero hacer? Quiero minimizar. Entonces, para minimizar, ¿qué hacemos? Bueno, hay dos estrategias para minimizar en este problema, que quiero usar las dos, ¿está bien? Después les cuento por qué. Pero en la primera forma de abordar el problema de minimización es, para minimizar lo que voy a hacer es encontrar los puntos críticos. Es una función de dos variables, en este caso, podrían ser más, pero tengo una función de dos variables, alfa y beta, y lo voy a elegir para que minimice esta S, esta función S, y entonces para minimizar lo que tengo que encontrar es un punto crítico, es decir, un punto donde las derivadas parciales valgan cero. ¿Sí? ¿Eso me garantiza que ser un punto crítico me garantiza que sea mínimo? No garantiza que sea mínimo en general. ¿Sí? Bueno, pero esto es una suma de cuadrados. Es lo que se conoce como una función convexa. Es una función convexa en cada variable, alfa y beta. ¿Sí? Como alfa y beta entran linealmente en la fórmula de los residuos, en este caso, no en todos, pero en este caso entran linealmente, y estoy sumando todas estas funciones lineales al cuadrado, esto da una función convexa. Esa es una función convexa de alfa y beta. Convexa, recordemos que sería como su gráfico sería como una copa, digamos, ¿no? Como uno la usa, ¿no? Con la parte, el vértice de esa parábola, de ese paraboloide hacia abajo. ¿Eh? O sea, esto hace que la función necesariamente tenga un mínimo, y ese mínimo va a ser el punto crítico. ¿Está bien? Es decir, punto crítico, cuando una función tiene un máximo o un mínimo, en ese punto tengo que tener un punto crítico. O sea, sus derivadas parciales tienen que ser nulas. Eso no garantiza ni que sea máximo ni que sea mínimo, puede ser ninguna de las dos cosas. Ustedes lo vieron eso en Mate 1. Pero esta función es convexa, con lo cual, si tengo un punto crítico, automáticamente sé que es un mínimo. ¿Está bien? Eso no va a ser siempre, uno debería
estudiar un poco más, como ustedes estudiaban los criterios con las derivadas segundas, veían el hessiano y todas las cosas que hacían para calcular mínimos. En este caso podríamos hacerlo, pero resulta innecesario, ¿está bien? Pero en otros casos vamos a tener que hacerlo, o uno debería hacerlo. Bueno, entonces derivamos, igualamos a cero. Esa es la estrategia que vamos a usar para encontrar el mínimo. ¿Está bien? Y eso nos va a dar una serie de ecuaciones. En este caso las ecuaciones son muy sencillas, en otros casos no lo son. ¿Por qué son sencillas? Porque alfa y beta entran linealmente en la ecuación. ¿Está bien? Los residuos se calculan linealmente en términos de alfa y beta. Eso nos va a pasar aún en casos en que la dependencia de y con respecto a x no sea lineal. ¿Está bien? Basta que los parámetros entren linealmente. Eso después lo vamos a discutir con cuidado, pero quería hoy centrarme en el caso lineal y de una variable x y una variable y. ¿Está bien? Ver ese problema en particular. Bueno, entonces derivamos y las derivadas resultan ser esto. Bueno, déjenme discutir cómo se hace esto. Es una suma, con lo cual la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Bueno, cuando derivo adentro, el exponente es 2, baja el 2 que se compensa con el 1 medio, este 1 medio está puesto para justo para este momento, uno tiene el 2 que baja del exponente y se cancela con el 1 medio, ¿sí? Y entonces uno lo que dice es, bajó este 2, se canceló con el 1 medio y me queda esto elevado a la 1 por la derivada de lo de adentro con respecto a alfa o a beta. Hasta ahí venían igual, pero acá empieza la diferencia. Si derivo con respecto a alfa, me sale un menos 1, si derivo con respecto a beta, me sale un menos xj. ¿Está bien? Y entonces acá están las dos derivadas parciales. Con respecto a alfa me queda un menos 1 de la derivada de lo de adentro, el 1 medio se fue con el 2, y esto elevado a la 1. ¿Sí? Mientras que si derivo con respecto a beta, me queda menos de menos xj, el menos lo pongo afuera, y menos alfa menos beta por xj elevado a la 1 por xj. ¿Está bien? Entonces esto es la derivada con respecto a alfa y esta es la derivada con respecto a beta. ¿Algún problema con esta derivada? ¿Quieren que lo hagamos en papel o está bien, se entendió cómo daba esta cuenta? Chico, Sí. a mí me queda haciendo ruido, ¿qué es entonces lo que está en el otro lado del igual, o sea, lo que está después de la derivada? ¿Es el primer término o lo que viene después? Eso, lo último que señalaste. Ah, bueno, ese es el otro paso. Vamos. Entonces, en el otro paso tengo menos la sumatoria de todo esto. Entonces, vamos, déjenme escribirlo y ahora lo hacemos en papel. Déjenme copiarlo y ahora vamos a eso. Bueno. Ok, acá copié la derivada de S con respecto a alfa y la derivada de S con respecto a beta. Lo que teníamos recién. Ahora, yo tengo la sumatoria J desde 1 hasta n grande. J desde 1 hasta n grande. Bueno, voy a hacer este. Lo voy a hacer acá abajo. El otro es igual. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué me queda? Voy a poner un menos afuera. Estos paréntesis son innecesarios, simplemente para decir que todo esto es lo que está dentro de la sumatoria. Entonces, una sumatoria de unas sumas y restas se puede plantear como la suma de esto, la sumatoria de esto y la sumatoria de esto. Entonces yo puedo decir, primer paso, digo, esto es la sumatoria de el IJ menos
la sumatoria de alfa menos beta xj sumatoria j desde 1 hasta n. La sumatoria de una suma, la sumatoria de una resta es la suma o la resta de las sumatorias. ¿Está bien? ¿Estamos con eso? Ahora. Este menos, acá me va a quedar menos todo esto, acá me va a quedar más, y acá me va a quedar más. Entonces esto es, paso más, vamos a hacer. Más. Ahora, no hago nada. Es la sumatoria de todos los valores de i que me di. Esto es sumatoria de alfa, j desde 1 hasta n. Alfa no depende de j, alfa es un número que no conozco, que es lo que quiero encontrar, pero alfa va a ser 1 para todas las relaciones entre x e y. Entonces, si yo sumo n veces un mismo número, ¿qué es lo que obtenemos? N por alfa. Estoy sumando n veces el mismo número. ¿Está bien? Y el último, tengo beta, que también es algo que por el momento no conozco, pero es un número, para todos los xj. Entonces esto va a ser beta por x1, más beta por x2, más beta por x3, más beta por hasta xn. Saco beta factor común, y sacarlo factor común es sacarlo fuera de la sumatoria. Entonces, eso era lo que tenía a la derecha. ¿Algún problema con estos pasos? ¿Alguien algo le resultó, le hace ruido, le quedó oscuro, no entendió qué fue lo que hicimos? Acá tenemos n veces la suma del mismo número, y acá tenemos un número multiplicando distintos valores x1, x2, x, pero es el mismo número que lo podemos sacar factor común en esta suma. ¿Está bien? Y eso fue lo que escribimos acá. Vamos con el otro. Hola, Sí, yo perdón, Tico, que vuelvo un poquito para atrás. sí. No me quedó claro cómo sabemos que la función es convexa siempre. No lo hice, simplemente lo dije, porque lo que dije es lineal en alfa y en beta y estoy sumando cuadrados. ¿Está bien? No nos preocupemos por eso, uno debería calcular el hessiano o hacer las cosas que uno sabe para... No, lo que estoy diciendo es interesante lo que preguntás, yo lo dije así rápidamente. Lo que estoy diciendo es que cuando vos tengas una función como la que tenemos acá, ij menos alfa menos beta xj, esto al cuadrado, yo digo que esto es convexo. Función convexa en alfa y en beta. ¿Sí? Esto lo podés hacer, por ejemplo, si yo digo, le voy a poner un nombre a esto, supongo que la llamo f de alfa beta. Vamos a llamarla g porque f ya se llama otra cosa. Entonces calculo las derivadas parciales. La derivada con respecto a alfa, una vez, sería con un menos. La derivada con respecto a beta, lo que hicimos recién, ¿no? Pero para un solo término. Cuando vuelvo a derivar, me aparece un que sale de acá. Vuelvo a derivar esto, que es lineal, con respecto a alfa. Cuando derive dos veces con respecto a alfa, sale otro menos 1 y me queda 2 veces ij menos alfa menos beta xj. Cuando hago la derivada cruzada, que la puedo hacer
¿Se acuerdan de eso? Puedo derivar esta con respecto a beta o esta con respecto a alfa y me tendría que dar lo mismo. Cuando derive esta con respecto a beta, va a salir un menos xj. Entonces me queda 2xj. Y cuando derive con respecto a beta dos veces, esta la derivo con respecto a beta, cuando derive con respecto a beta sale un menos xj, que con este menos xj me queda un 2xj al cuadrado, y j menos alfa menos b xj. Entonces tengo este factor común cuando arme, yo estoy diciendo esto, asumo que esto lo vieron, lo de Hessiano y la relación con convexidad. Sí, Sí, está. sí, 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 mate lo uno. vi. Entonces, este va a estar en todas las derivadas, entonces lo puedo poner afuera de la matriz hessiana multiplicando a todo. Y la matriz hessiana me queda 2xj, 2xj, 2xj al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es positivo, esto es positivo, y el determinante es 0. ¿Está bien? Entonces, y eso vale para todo x y para... ¿Está bien? Entonces, eso me da la convexidad de la matriz. Ok, genial, gracias. ¿Está? La convexidad de la función, perdón. Bueno. Bueno, entonces, seguimos. Esto era, la otra no la hice, pero esta, cuando distribuyo, acá lo que voy a hacer es distribuir. Entonces me va a quedar xj por ij. Chico, Sí. se ve blanco de nuevo. Ah, bueno. Gracias. Ahí me aparece. Muy bien. Entonces la otra hago más o menos lo mismo. Fíjense que me queda ij por xj. Alfa por xj, saco el alfa factor común. Y el beta por xj al cuadrado que tengo acá, también saco el beta factor común. Entonces esto es distribuir y después hacer lo que dijimos antes. La sumatoria de sumas y restas es la suma y resta de cada sumatoria. Entonces me queda esta expresión. Si yo igualo esto a 0, si yo esto digo, por ser mínimos, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, de ahí me queda este sistema de ecuaciones. Fíjense que pasé la sumatoria de los xj, si esto lo igualo a 0, paso la sumatoria de los ij del otro lado, y si esto lo igualo a 0, paso lo que no tiene alfa y beta, que en este caso es menos la sumatoria de los ij por los xj del otro lado. Entonces obtengo este sistema de ecuaciones. La sumatoria de los ij igual a alfa por n más beta por la sumatoria de los xj, y esta es la sumatoria de los ij por xj igual a alfa por la sumatoria de los xj más beta por la sumatoria de los xj al cuadrado. Y fíjense que me queda un sistema de 2 por 2 para hallar alfa y beta. ¿Está bien? El sistema original era sobredeterminado, pero yo no quise resolver ese sistema que probablemente no tenga solución. Lo que hice fue resolver, encontrar los alfa y beta que minimizan los errores al cuadrado. ¿Está bien? Y eso me queda un sistema de 2 por 2 con una matriz que fíjense que es simétrica, porque el coeficiente que multiplica beta en la primera ecuación es el mismo que multiplica alfa en la segunda. ¿Está bien? Si uno lo piensa como matriz, esto me queda una matriz que tiene n, sumatoria de los xj, en la otra fila, sumatoria de los xj, sumatoria de los xj al cuadrado. ¿Está bien? Y este lado derecho, que se obtiene a partir de los datos. Recordemos siempre que acá, en mínimos cuadrados, los x y los y son datos. Y lo que estamos
tratando de obtener son los parámetros. ¿Está bien? Las incógnitas son los parámetros. Entonces tenemos ese sistema de 2×2 que, si lo resolvemos, ¿sí?, encontramos la solución. Déjenme mostrarles un ejemplo con numeritos, no viene de ningún modelo en particular, pero la idea es que uno tiene una tabla de valores. Les cuento cómo fue generada esta tabla. Agarré una relación lineal y le sumé un error gaussiano al valor de i. ¿Está bien? Entonces, eso hace que, o sea, simule, en este caso, como si uno tuviera que hacer una medición para distintos valores de x, el valor de y tiene una ley exacta, lineal, pero que mide el valor de y con errores. ¿Está bien? El x lo puede controlar muy bien, tiene error cero, supongamos, aunque es mentira la realidad, pero supongamos que puedo controlar la variable x con precisión infinita. Bueno, pero la variable y la mido con un cierto error, que se lo sumé al verdadero valor. ¿Sabe? Entonces, hice como un experimento al revés. O sea, diciendo, bueno, tiene que dar esto y le sumo un error de medición. Entonces, a partir de esa tabla, uno tiene estos valores, acá están dibujados, y lo que busco es quién es alfa y beta que hace esto. Esta es la recta que hace que estas diferencias sean lo más chicas posibles al cuadrado, cuando sumo los cuadrados. ¿Está bien? Entonces, hago las cuentas que dije antes. Fíjese, este era siempre n. Recordemos acá, el que multiplica a alfa en la primera ecuación es n. El que multiplica a beta es la sumatoria de los xj. La sumatoria de los x es 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Este 15 de acá es la sumatoria de los x. Es lo mismo que este de acá. Y este 55 es la suma de los cuadrados. 1 más 4, 5, más 9, 14, más 16, 30, más 25, 55. La suma de los x al cuadrado es este 55 que tengo acá. Bueno, y este es más difícil. ¿Quién es este de acá? El 24 es la suma de todos estos números. Digamos, voy a hacerlo grosero. Supongamos que esto es 3, más 4, 7, más 5, 12, más 6, 18, más 18 más 7, 25. Bueno, sumé groseramente. Bueno, me da, el valor exacto es 24,8688. ¿Y quién sería este de acá, este 85? La suma de los productos x por y. Ahí ya les debo esta cuenta, ¿no? De hacer 1 por 2,6, 2 por 4, más 3 por 4,7, más 4 por 6,3, más 5 por 7,0, es este 85 que está acá. Y ahora uno resuelve esa ecuación y encuentra valores de alfa y de beta. Y tiene, no es tan importante, digo, no da tanta información, pero uno podría calcular el valor de S. Uno dice, bueno, el valor de S que encontré es 0,095, que es un número chiquitito. ¿Está bien? Si S fuera 0, porque es exacta. Cuando todos los puntos están alineados y la recta no tiene diferencia con los valores de I observados, entonces S tendría que valer 0. Entonces esto me da un número chico. Pero no le den tanta importancia al valor de S, porque imagínense que esto lo medí en, no sé, en voltios, por decir algo. Y ahora lo que digo es, no, pero yo tengo una medición, alguien hace la tabla en milivoltios. Entonces todos estos números están multiplicados por 1000. Y entonces cuando resuelva esto, el S posiblemente me dé 1000 veces más. Entonces, depende de las unidades, depende de los valores, depende de las escalas, con lo cual esto hace que no sea tan importante el valor de S. Vamos a ver otras medidas importantes. ¿Por qué queda 55 beta y no es xj al cuadrado? Sería 15 al cuadrado.
No, porque es la suma. Eso, ahí la respuesta. Es cada x al cuadrado sumado. ¿Está bien? La suma de todos estos x, y no la suma de los x todo el cuadrado. ¿Está bien? La diferencia, como dice Catalina, no es que agarré este número y lo elevé al cuadrado, sino que hice la suma de los cuadrados. Listo. Muy bien. Entonces, acá están los valores. Bueno, lo que les decía es, este S puede servir para comparar dos modelos hechos sobre la misma tabla de valores. Imagínense que yo propongo estos valores y alguien propone otros, y en vez de ser S igual a 0,095, me da S igual a 0,03. Entonces uno dice, bueno, lo que yo hice está mal, alguien lo hizo mejor, encontró un alfa y beta mejores. Entonces eso es lo que puede servir. El valor absoluto de S, si esto tiene dos decimales, si tiene 1, si es 10 al cubo o 10 a la menos 12, ese valor no da tanta información. Después vamos a ver otra cosa, que es el R, asociado a un problema, que ese tiene información verdadera sobre cuán bueno es el ajuste. ¿Cómo se calcula ese? Preguntan. Y hago las cuentas. Lo que digo es, ahora que tengo alfa y beta, yo tengo, ahora copio esto y pasamos al papel. Bueno, acá voy a poner 2,6, 4, 4,7, 6,3, 7,0. Bueno, no son los verdaderos valores, pero no importa. Y yo obtuve un alfa que es 1,65 y un beta que es 1,1. ¿Sí? Entonces, yo tengo la tabla y los valores. Entonces ahora hago lo siguiente. Yo tengo un I verdadero, por ejemplo, el I1 es 2,6. Y tengo esto es notación que se usa todo el tiempo, y con sombrerito, que es hacer el modelo 1,65 más 1,1 por 1, por x1, ¿no? Que es 1. Y esto me da 1, si le sumo 1, 1,75. ¿Está bien esto que dice? 2,75. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuánto era el verdadero valor? 2,6. ¿Y cuánto me dio? 2,75. Entonces tengo un residuo que es esta diferencia. Bueno, menos. Sería igual, no importa porque lo voy a elevar al cuadrado. 15. Y eso hago con todos. Voy a obtener, vamos a hacer uno más. El I2 es 4, más o menos. Y el I2 sombrero va a ser 1,65 más 1,1 por 2. O sea que esto es 2,2. Y esta suma entonces me da 3,85 si hice bien las cuentas. Entonces el R2 sería 4 menos 3,85, que de pura casualidad me da 0,15 también. No se ve porque estoy muy abajo. ¿Sí? Entonces, así voy haciendo con todos. Entonces, ¿quién es el S? El S es un medio de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R5 al cuadrado. ¿Está bien? Que ese es el error cuadrático que uno estaba planteando. ¿Sí? Bueno, entonces ese valor
lo que nos dice es, bueno, si uno elige un alfa y un beta para una tabla de valores, y esto me da grande o esto me da chico, lo que hicimos fue nosotros minimizar este S. Indico quién es el valor de S, pero lo que le decía recién, no es que sea tan significativo el valor en sí, sino que es significativo cuando uno lo compara con otros valores. Bueno. ¿Está bien esto? Volvimos. Sí. Bueno, entonces esto sería la resolución del modelo lineal. Cuando tengo solamente dos parámetros, la relación es lineal entre las variables. ¿Sí? Ok. Bueno. Hay un problema que algunos prefieren dejarlo para más tarde, pero yo quiero introducirlo rápidamente, que es los modelos que no son lineales. Acá hay dos cosas que se confunden, que se pueden confundir, que es que la relación entre y y x sea lineal y que la relación entre los parámetros en la ecuación sean lineales. ¿Está bien? Bueno, antes de contar esto, le quiero decir qué entendemos por un modelo que sea lineal y uno que no lo sea. Imagínense que uno sabe que la relación entre dos variables está dada por una función de este tipo. Una cuadrática. ¿Sí? Entonces voy a tener valores de x, valores de y. x1 y 1, xn y n. Uno dice, esta relación entre x e y no es lineal. ¿Está bien? Es cuadrática, pero podría serla más complicada aún. ¿Está bien? Pero vamos a quedarnos con cuadrática. Pero los coeficientes, y esto es lo que me importa para a esta altura, pero los coeficientes en este caso son 3, alfa, beta y gamma, aparecen en forma lineal en f, en la función, ¿no? Esta es f de x con parámetros alfa, beta y gamma. ¿Sí? Porque es alfa por 1, más beta por x, más gamma por x cuadrado. Si yo miro esto, entran linealmente, porque entran multiplicando a la variable o la función que sea, y todo eso está sumado. En general, uno va a decir que tiene un problema lineal para mínimos cuadrados cuando tenga, no sé, alfa 1 por phi 1 de x, más alfa 2 por phi 2 de x, más alfa m por phi m de x. Esto es lo que uno va a considerar que es un modelo lineal. Aunque las phi sean funciones, potencias, exponenciales, trigonométricas, las que sean, que no sean lineales. Pero lo que digo es, cuando tengo esta estructura, coeficientes, los parámetros desconocidos, multiplicando a esto, eso considero que es una estructura lineal, ¿sí? Que tengo un modelo lineal, y eso va a hacer que la teoría se parezca a lo que hicimos recién. Con más parámetros, en vez de 2, puedo tener una cantidad grande de parámetros, pero entran en forma lineal, aunque estas funciones sean cualquier cosa. ¿Está bien? Bueno, eso es una
forma de tener una función no lineal, que es la relación entre x e y, no tiene por qué ser lineal. Pero la otra cosa es que los parámetros entren en forma no lineal. Déjenme mostrarles un par de ejemplos, ya podríamos hacer un intervalo, pero digamos, quiero mostrarles qué viene después del intervalo. ¿Sí? Lo que uno dice es, ¿qué pasa si la relación, tengo dos parámetros, acá lo llamé K y B, no es lineal? ¿Está bien? Entonces uno tiene un problema nuevo que lo que va a tratar de hacer es linealizarlo. ¿Está bien? Y ahí vamos a ver cosas que muchas veces no se dicen, que cuando uno linealiza está cambiando el problema, y no está resolviendo el problema original, sino que está resolviendo un problema modificado. ¿Está bien? Pero entonces, lo que vamos a plantear ahora nosotros son problemas en que, creo que acá tengo una tabla, ¿ven? En que, por ejemplo, tengo un modelo exponencial. O tengo un modelo que es una potencia. O la relación entre las variables no está a través de x, sino del logaritmo de x. O una función hiperbólica como la que tenemos acá. ¿Está? Entonces tengo distintas funciones donde alguno de los parámetros, o los dos, no entran en forma lineal. Acá beta no entra linealmente. Beta está multiplicando a x, pero eso está dentro de la exponencial. ¿Está bien? Entonces, cuando ahora hacemos un intervalo, cuando volvamos, vamos a ver cómo se transforma, cómo se puede transformar el problema y qué es lo que resolvemos con mínimos cuadrados. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre lo que dijimos hasta ahora? ¿Está todo bien? Todo bien. Tico, ¿podés poner un momento la última diapo? Sí, claro. Igual sobre esto volvemos, ¿eh? ¿Será que no salió Ah, bien? sí, no salió bien ahí. Sí, sobre esto acá vamos a empezar después del intervalo. Ah, bien, gracias. Listo. Bueno, paro de grabar y hacemos unos 10 minutos de intervalo.